¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra predicción de la selección de Colombia, que la vengo siguiendo. En este caso es Suiza versus Colombia. La FIFA colocó el partido así que Suiza irá acá arriba y Colombia debajo. Es por octavos de final. Realmente un Colombia que viene levantando de a poco, se viene convirtiendo en un equipo mucho más interesante. Van a jugar en el estadio de Vancouver. Así que lo estoy siguiendo y Colombia realmente yo creo que empezó de menos a más, ¿no? Tuvo esos partidos donde perdió sobre el final, pero mereció ganar. No había mucho convencimiento, decíamos, ¿dónde están las figuras de Colombia en este mundial? Y de a poco el equipo se va solidificando y se convirtió en un problema para cualquiera que lo enfrente. Así que Suiza tendrá que ir contra Colombia en este partido, un equipo que yo vengo siguiendo y que me gusta mucho Colombia. Vamos a cortar y vamos a ver ya mismo, para todos ustedes que están allá en Colombia, un abrazo enorme, a ver qué carta identificatoria tienen los suizos para salir a jugar este partido. Bueno, la carta justamente es el juicio. Esa carta salen a jugar los suizos y la idea es, les recuerdan momentos en los que han perdido en instancias. Este equipo que es tan ordenado, ¿no? Que es puro orden, pero no tiene demasiadas figuras. Yo digo que funciona justamente como un reloj suizo, ¿no? Es muy ordenadito, muy completo, pero no tiene deslumbre. Bueno, los relojes suizos sí, pero en este caso no. Así que bueno, el juicio le dice no perdamos en circunstancias que no medimos, ¿no? O sea, no cometamos tonterías. Acuérdense lo que pasó en tal partido, en tal otro partido. Se les recuerda eso y que funcionen correctamente. Vamos a ver Colombia, qué les dice el técnico, de qué manera se predispone la energía en Colombia para este partido. Bueno, lo tienen claro, es la carta del emperador y esto quiere decir que Colombia tiene que venir a pasar por arriba a Suiza, ¿no? A comportarse como el equipo candidato que quiere ser a poder ganar esta Copa del Mundo. Es un momento crucial para Colombia. Es una instancia de las que Colombia, más allá que es octavos, a un mundial común equivaldría a cuartos. Así que bastante interesante eso para Colombia, que ha tenido grandes equipos, y en este caso creo que también tiene un gran equipo, a pesar de que no tenga las figuras que en algún momento tuvo en su historia. Vamos a ver, carta para Suiza, carta para Colombia, Suiza, Colombia, estoy viendo de no poner dos porque hay humedad, Suiza, Colombia y Suiza. ¿Ven? Se pegan las cartas con humedad, es una complicación. Colombia. Y yo no cambio el mazo porque este mazo es histórico, no he tirado grandes cosas. Algunos me dicen, comprate un mazo nuevo. No, este tiene una carga hermosa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué carta empieza Suiza. Suiza empieza manejándose bien, tiene la carta del mago, es una carta de potencialidades, de darse cuenta que de alguna manera tiene posibilidades contra Colombia, ¿eh? O sea, tiene todos los elementos de su lado para poderlos manejar. Quiere decir que su táctica inicialmente está funcionando. Colombia empieza a ser un poco lento. Está jugando demasiado lento, no tiene dinámica, está contra el tiempo. La carta del ermitaño nos dice que Colombia no logra vértigo, que no logra jugar y encadenar una jugada con otra. Eso de alguna manera, esto que tiene que ver con el mago en Suiza, va desarmando las líneas de pases y eso a Colombia lo pone muy nervioso. Bueno, carta de posicionamiento, se repliega Suiza, tiene su línea defensiva muy atrás, están tranquilamente en la última línea de su defensa. Y Colombia está en una situación también mala. Son dos situaciones en las que no se da el fútbol porque la carta de la muerte, que es el cambio grande, Colombia no lo hace. Y a la vez está muy posicionado Suiza, con lo cual Colombia está errático. No consigue centralizar los pases, no consigue jugar bien, y es un partido que se le está complicando, pero yo diría que no tiene que ver con Suiza, tiene que ver con el mismo Colombia. Estamos viendo de alguna manera el Colombia de los primeros partidos. Suiza tiene la carta del sol, Colombia tiene la carta del ahorcado. Esto quiere decir que Suiza
en algún momento mejora su juego y Colombia tiene que sumarle a su buen juego gran sacrificio, pero no hay diferencia. Suiza tiene la carta de la duda, hay un momento sobre el final del partido donde Colombia por supuesto se viene, Suiza ya pasó de esta buena situación, pasó de haber desarmado el juego colombiano, de haber mostrado una Colombia más parecida, como les decía, a la de los primeros partidos, y empieza a preocuparse en ese sentido porque Colombia empieza a atacar. Y acá vemos el final de toda esta historia, es cuando llega el hierofante, la carta de la sabiduría, donde Colombia de alguna manera es inteligente y logra un gol para clasificar a cuartos de final. Así que lo que tengo yo acá, mi primera predicción, nos dice que Colombia no clasifica holgadamente. Por supuesto que yo no soy infalible y esto de acá al día del partido se podría modificar y ojalá, pues yo le deseo lo mejor a Colombia. Pero bueno, según mi predicción, Colombia ganaría por un gol de diferencia y probablemente sobre el final del partido. Eso es lo que hay, el hierofante contra la luna, las dudas de Suiza que no habían estado casi en ningún momento del encuentro, llegan cuando Colombia va a buscar al final, y cuando Colombia va a buscar al final encuentra y le saca un gol de diferencia a Suiza y clasifica Colombia. Vamos a ver ahora qué pasaría si yo me equivoco y hay alargue y penales. Les voy a decir eso por las dudas para que tengan también un pronóstico desde ese lugar. Que se entienda claro que mi predicción es más claramente esta. Gana Colombia por un gol de diferencia a Suiza. Vamos a ver en alargue. En alargue, carta para Suiza, el loco. Carta para Colombia, los enamorados. Si bien Colombia juega mejor, no le saca ventaja a Suiza. Vamos a ver penales, a ver qué pasaría en caso de penales. En caso de penales, Suiza tiene la estrella y Colombia tiene el diablo. La única forma de que Suiza gane este partido es llegando a la serie de penales. En la serie de penales, sí, con la carta de la estrella, Suiza sería privilegiado con una victoria. Pero, como recuerden, para mí lo gana Colombia en los 90 minutos. Pero ese sería el resultado si realmente llegáramos a esa instancia. Muchas gracias, que tengan un excelente día.